Buenas, mi Señor Jesucristo les bendiga. Continuando con nuestros estados y propiedades de la materia, pasamos ahora a los estados de la materia. Vamos a definir cuáles son los estados de la materia. Dependiendo de la temperatura, una sustancia se puede encontrar en el estado condensado Bose-Einstein a temperaturas muy cercanas al cero absoluto o 0 grados centígrados. Se puede encontrar en el estado sólido o se puede encontrar en el estado líquido o en el estado gaseoso o en el estado plasma, aumentando la temperatura desde ese sentido hasta acá. El estado condensado Bose-Einstein fue por los científicos Bose y Einstein y se encuentra a temperaturas muy cercanas al cero absoluto, mientras que en el estado plasma se encuentra a muy altas temperaturas y es un estado en el cual los electrones se desprenden del núcleo del átomo y se encuentra como un agregado de electrones y protones, adquiriendo cargas eléctricas. Por lo tanto, cambian las propiedades químicas, tanto en el estado condensado como en el estado plasma. Para química nos interesa únicamente los estados sólido, líquido y gaseoso porque son aquellos estados en los cuales las propiedades químicas se mantienen y la mayoría de las propiedades físicas. Vamos a hablar de cada uno de estos estados de acuerdo a la teoría cinético-molecular o a las propiedades que se presentan. Vamos a hablar del estado sólido, líquido y gas. En cuanto a volumen, forma, el estado sólido se encuentra con un volumen definido y una forma definida. Hablemos, por ejemplo, de este borrador. Es un cubo y tiene una forma definida y un volumen definido. No va a cambiar aunque yo le haga presión. Vamos a hablar del estado líquido. Entonces, el líquido se encuentra el volumen definido. Si yo tengo 200 mililitros en este recipiente, van a ser 200 mililitros, estén en este recipiente o estén en otro recipiente. Pero, si yo los cambio de recipiente, por ejemplo, uso un recipiente como esto y adiciono el agua aquí, va a tomar la forma de esta nubecita. Entonces, la forma de ese líquido va a cambiar. En cuanto al gas, el volumen y la forma dependen del recipiente. Ya habíamos en los estados de la materia, por ejemplo, tenemos ahí, si pongo si tapo el orificio de salida, el gas va a tener esa forma cilíndrica. Mientras que si yo tengo gas encerrado, aire en este recipiente, pues va a tener esta forma. Va a ocupar la forma del recipiente que lo contiene. Propiedades de los estados de la materia tenemos la compresibilidad. Entonces, los sólidos son virtualmente incompresibles. Es decir, por mucha presión que yo haga, no se van a comprimir. Pero, digamos, existen materiales como los borradores que son blandos y uno los comprime. Entonces, depende mucho de la textura o del material del sólido, pero en general se consideran virtualmente incompresibles. Los líquidos son muy poco compresibles. Es decir, se necesita una presión muy alta para comprimirlos un poquitico, mientras que el gas presenta una alta compresibilidad. Por ejemplo, el aire, que es una mezcla de gases, si yo tengo una jeringa y tapo el orificio de salida y le hago una presión, él va a estar comprimido. Al soltarlo, regresa. Entonces vemos la alta compresibilidad. Por ejemplo, aquí fue de 5:1. Entonces es muy alta la compresibilidad. Movimiento de partículas. ¿Qué pasa en los sólidos? En los sólidos las partículas tienen pequeñas vibraciones en posiciones fijas, es decir, él no se va a desplazar, sino que en una posición fija va a tener unas pequeñas vibraciones. Esa vibración es la que le va a dar la temperatura. ¿Qué pasa en un líquido? En un líquido tenemos deslizamientos entre partículas, pero no se separa del resto de partículas, sino se deslizan unas entre otras. Y en un gas tenemos un movimiento libre. Si yo lanzo estos marcadores, ¿sí?, se separan, no hay nada que los mantenga unidos. Entonces en este momento, pues ellos simplemente tienen un movimiento libre e independiente. Ahora vamos a ver los cambios en los estados de la materia. Solamente de los tres que nos interesan. Ya sabemos que en el estado condensado Bose y en el estado plasma cambian las propiedades químicas. Por lo tanto, son de muy poco estudio. En esta dirección, de izquierda hacia derecha, van a aumentar la temperatura y se van a denominar cambios progresivos. Mientras que la derecha hacia la izquierda va a disminuir la temperatura
y se van a llamar como cambios regresivos. Entonces tenemos nuestros tres estados. Cuando se cambia de sólido a líquido se denomina fusión. Hay aumento de la temperatura, por ejemplo, cuando el hielo se derrite, porque aumenta la temperatura ambiente. Cuando un alambre de soldadura se derrite porque se le aplica calor con un cautil o con una llama de fuego, la soldadura se fusiona, se vuelve líquido, se funde y cae sobre lo que se quiere soldar. Al retirar el calor, esta se solidifica, pierde temperatura y se solidifica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fusión y solidificación? Que la fusión hay aumento de temperatura, es un cambio progresivo y va de sólido a líquido. La solidificación es el paso de líquido a sólido por disminución de temperatura y es un cambio regresivo. De líquido a gas se denomina vaporización. De gas a líquido se denomina condensación. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tenemos un vaso de jugo al mediodía o con agua fría y le ponemos hielo, afuera se ubican unas goticas. Algunos le dicen en la costa se está sudando el vaso. No, el vaso no está sudando. Las gotas del vapor de agua que hay en el ambiente al al chocar con las paredes del vaso, disminuyen la temperatura, se enfrían por el hielo que está en el agua y se condensan. Ese proceso es diferente al de este. Un encendedor tiene un gas, ese líquido que está ahí es un gas, pero está líquido por presión. Ese proceso se llama licuefacción. Y cuando yo lo libero, ahí se está liberando, se llama evaporización. Se está evaporando por cambios de presión. Estos cambios son debido a la temperatura. Entonces hay cambios que se producen por la temperatura y cambios que se producen por la presión. El paso de líquido a gas y de gas a líquido por cambios en la presión. Seguimos entonces. Cuando un sólido pasa al estado directamente a gas, se llama sublimación progresiva. El proceso contrario se llama sublimación regresiva. No pasa por el estado líquido. Ejemplo, la bolita de naftalina que usaban nuestras abuelas en los closets para alejar a las cucarachas. Entonces usted con una bolita de naftalina y la pone en un sitio, tiene un tamaño, la observa más o menos, la puede medir con una regla, el tamaño. A los 2-3 días va a observarla, está más pequeñita. ¿Qué pasa con eso? Se sublimó, es decir, pasó del estado sólido al estado gas sin pasar por el líquido, porque usted mira ahí y no aparece líquido. Entonces ese proceso se llama sublimación. Con esto hemos terminado la temática correspondiente a propiedades y estado de la materia. Jesucristo les bendiga.